Buenos días, queridos estudiantes. Le vamos a dar inicio a la explicación de la guía 2 de Geometría y Estadística. Les deseo éxitos para este trabajo. Recuerden que este trabajo comienza el 6 de mayo y finaliza el 20 de mayo. Ustedes van a contar con 2 videos. Con este, que es el de la explicación de la clase, y el 13 de mayo será la retroalimentación. Bueno, entonces nos vemos. Ya sabes, quédate en casa y obedece. Bueno, mis queridos estudiantes de séptimo, ahorita vamos a mirar lo que nos trae la segunda guía o el segundo plan de clase para geometría y estadística. Bueno, el tema que vamos a desarrollar se llama medidas de tendencia central. Lo que nos aparece primero en esta guía es un estándar y un DBA. Esas dos cosas son lineamientos que manda el Ministerio de Educación para que los estudiantes de Colombia manejen el tema de medidas de tendencia central en ese nivel al grado séptimo. Aquí nos aparece cuáles son las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Eso es lo que vamos a estudiar en esta guía. Sinceramente, pues a mí me parece un tema sencillo. Yo espero que a ustedes también les parezca sencillo y divertido. Bueno, aquí aparece desde cuándo, cuál es el plazo de la guía. Comenzamos el 6 de mayo y terminamos el 20 de mayo, que es cuando nos vienen a cargar la siguiente guía, que es la tercera. Bueno, chicos, en esta parte de saberes previos, yo les invito a que visiten o que abran la página 190 de nuestro texto de matemáticas. Aquí tenemos el texto de matemáticas en la página 190. ¿Qué encontramos allí que quiero que ustedes revisen? Aquí hay una parte donde dice saberes previos, eso por favor lo leen y lo meditan bien. Y aquí hay una situación que nos piden analizar. Hay un niño llamado Julián que es un atleta. Este niño durante una semana ha registrado los recorridos de las distancias diariamente, lunes, martes, como lo ven allí. El lunes recorrió 14,4 kilómetros, el martes recorrió 12,1 kilómetros y así sucesivamente muestra los registros hasta el domingo. Entonces, hay 7 datos que nos suministran la distancia diaria que ha recorrido Julián. Acá nos aparece una pregunta que dice: si la distancia promedio de la semana anterior fue de 12,3 kilómetros, ¿se puede afirmar que esta semana obtuvo un mejor o mayor promedio? Bueno, entonces aquí nos aparece una palabrita clave, promedio. Y por aquí la vuelven a repetir, promedio. Esas dos palabras, que son la misma, tienen que ver con las medidas de tendencia central que vamos a estudiar nosotros. En la parte de arriba del libro, justamente nos ayudan a responder esa pregunta. Entonces dice allí: para determinar el promedio de la distancia recorrida por Julián durante la semana, se suman las distancias y el resultado se divide entre el número de días. Ojo con esto, que para hallar ese promedio de esta semana, mire lo que hay que hacer: se suman las distancias y el resultado se divide entre el número de días. Bueno, eso es justamente lo que hace aquí. En la parte de arriba de la fracción, de la línea de fracción, aparecen los datos que corresponden a cada día, como lo ven ustedes allí. El 14,4, ¿dónde lo encontramos? Fue el recorrido que hizo el lunes. Y así sucesivamente los demás días, los 7 días. Esa cantidad de recorridos diarios se suman y da 82. Y ese 82 se divide entre 7. ¿De dónde sale el 7? El 7 sale de la cantidad de datos que yo tengo. Como él salió a entrenar los 7 días de la semana, cada día arrojó un dato. Entonces se divide siempre entre el número de datos.
El resultado de su promedio de esta semana fue 11,71 kilómetros. Ese valor es un valor central. Fíjense ustedes, si el lunes hizo 11,4 kilómetros, luego hizo 12, luego hizo 12, luego 10, luego 11, luego 12 y luego 11, este valor que resulta aquí es un valor común, es el valor que está en la mitad de todos los valores que aparecen allí. Ahora sí respondamos la pregunta. Dice, la distancia recorrida por Julián de la semana anterior con el obtenido esta semana se puede concluir que su promedio bajó. Pues ahí nos aparece una expresión matemática. 11,71 kilómetros es menor que 12,3. Entonces, podemos responder esta pregunta. ¿Se puede afirmar que esta semana tuvo un mejor promedio? No, esta semana no obtuvo un mejor promedio. Le fue mejor la semana anterior. Vamos a continuar con la estructuración de la guía. Entonces, en esta parte de saberes previos, se nos pide que analicemos lo siguiente. Ustedes, por favor, leen allá en su guía. Algunos maestros, cuando entregan la definitiva para concluir un periodo, es probable que les pida a ustedes que sumen las notas que han obtenido y la dividan entre el número de notas. Entonces, aquí aparece un ejemplo. Aquí dice que algún niño sacó 60, 70, 80 y 40. Repito, aquí hay un niño que sacó en sus calificaciones 60, 70, 40 y 80. Aquí nos preguntan que si esa persona ganaría el periodo. Ustedes en sus cuadernos sacan el promedio. Ya sabemos cómo sacar un promedio. Sumamos todos los datos. En este caso hay 4 datos. 60 más 70 más 40 más 80. El resultado de la suma lo dividimos entre todos los datos que tenemos, que en este caso son 4 datos. Y usted, según el resultado, si en nuestro colegio la nota para ganar un periodo, la mínima es 60, usted ahí responde si gana el periodo o no. Acá nos preguntan en cuánto saca el resultado, y eso usted lo hace en su casa. Dice, algunos colegios colocan promedios mínimos para ganar las asignaturas. Algunos colegios colocan 70 como mínimo. Entonces acá se nos dice que si en algún colegio 65 es la nota promedio, con las calificaciones anteriores se ganaría el periodo. Ustedes hacen la cuenta y contestan eso en su cuaderno. Bueno, ahora viene la parte de conceptualización. En la parte de conceptualización aparece un link que nos manda un video, como lo ven allí. Yo les agradezco que ese link lo puedan abrir y lo hagan según como indico en esta partecita. Dice, observa el video hasta que avance al tiempo 7 minutos con 35 segundos. Cuando usted abre el video y llegues a ese tiempo, usted lo pausa. E inmediatamente te vienes a la página 190. Mira, la misma página que estamos trabajando, la 190. Y leas qué es la media aritmética. Ahí dice que la media aritmética o promedio de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de todos los datos y el número total de datos. La palabra cociente en matemáticas siempre nos va a remitir a una división. Cada vez que nos digan, halle el cociente entre este número y el otro número, nos están mandando a hacer una división. Entonces allí aparece el concepto de media aritmética. Continuamos. Antes de pasar al siguiente concepto, nos dicen que nos vayamos a la página 193. Nos vamos a la página 193. Aquí está la página 193 en el punto 1 y 2. Este es el punto 1 y el punto 2. El punto 1 y el punto 2. ¿Qué se nos pide allí?
allí se nos pide en el punto 1 y 2, dice, en tu cuaderno resuelve los puntos 1 y 2 de la página 193. Entonces, miremos aquí qué es lo que nos piden. Yo les voy a hacer una sugerencia sana, y es que cuando he calificado las guías que ustedes me han mandado, noto que ustedes no leen el enunciado de la pregunta, y cuando van a responder, responden en forma incorrecta lo que allí se pide. Entonces, lo importante es leer esta partecita y entenderla bien. Ahí que dice, halla la media aritmética en los casos que es posible hacerlo. En el conjunto de datos que no se pueda calcular, explica la razón. Aquí nos aparece azul, rojo, verde, azul, rojo, rojo. Para esos datos, que es una variable cualitativa, nominal, para esos datos, ¿podríamos hallar la media aritmética? Bueno, no podríamos hallar la media aritmética, puesto que en la regla se nos dice que sumemos los valores, y esto no corresponde a ningún valor. Entonces, pues no lo podemos hacer. Ahí dice que algunos de estos datos no se les puede hallar la media aritmética. ¿A cuáles sí se les puede hallar la media aritmética? A la parte B y a la parte C. Vamos a hacer la parte C. Entonces anotamos ustedes anotan en sus cuadernos los datos que aparecen allí. Aquí aparece 5. ¿Y qué hacemos con estos datos? Los vamos a sumar todos los datos en el orden que están. No importa que se repitan. Mire que hay varios 6, hay varios 7, no importa. Anotamos todos los datos y contamos cuántos datos hay. Contemos a ver cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese 9 lo colocamos como denominador. Sumamos todos esos valores y lo que dé lo dividimos entre 9. Bueno, este proceso ya lo hicimos aquí. La sumatoria de todos los datos nos da 54, y el resultado de ese 54 de la suma da 54, y debemos dividirlo entre 9. ¿9 por qué? Porque es el número total de datos. Entonces allí tenemos que 54 dividido entre 9 me da 6. Conclusión, la media para este conjunto de datos, el de la parte C, para este conjunto de datos, el de la parte C es 6. Vamos a continuar revisando el punto 2 de la parte de conceptualización. Bueno, allí tenemos que ir al video y despausarlo desde el minuto 7 minutos 35 segundos hasta que haya transcurrido un tiempo de 14 minutos con 45 segundos. Allí se nos va a explicar la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. La palabra mediana viene de mitad, de dividir los datos en dos partes iguales. Una vez que ustedes vean el video, aquí aparece en el libro, en la página 192, el concepto de mediana. Entonces, como pueden ver, el libro nos dice que para hallar la mediana se necesita primero ordenar los datos. Mire, ordenar los datos. Y dice que la mediana divide los datos en dos partes porcentualmente iguales, y en algunos casos no es el valor de ninguno de los datos dados. En la página 192 encontramos un ejemplo y dice que para hallar la mediana de este conjunto de datos que allí nos muestran, de 15, 18, 19, 15, 13, 18, 19, 19, 15, 14, 13, 17, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Miren, ordenar de menor a mayor, como lo muestran acá en el libro. Es interesante ver que si, por ejemplo, el dato 13 aparece dos veces,
pues 2 veces tenemos que repetirlo en el ordenamiento. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la mediana? Vamos a contar los datos que hay. Vamos a contar los datos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el video nos explican que para hallar la mediana uno va subrayando los datos desde la parte de afuera hasta la parte de adentro. Entonces, quitamos un dato aquí y quitamos un dato aquí. Quitamos otro acá, van 2, 3 de la parte derecha, 3 de la izquierda, 4 de la derecha, 4 de la izquierda, 5 de la derecha y 5 de la izquierda. Si yo 6 de la derecha y 6 de la izquierda. ¿Qué pasa allí? Que el dato que representa la media debe estar en esta posición. Como aquí no hay ningún número y el número de la media debe dividir el conjunto de datos en 2 partes, 6 a la derecha y 6 a la izquierda, y aquí no hay número, entonces ¿qué se hace? Se toman estos 2 datos que están en el centro y se hace lo que nos indica el libro. Se suman 15 más 17, 15 y 17 se suman y se divide entre 2. Y ese valor viene representando la media. Como lo ven aquí en la parte del resumen. La media del grupo de datos es 16. Pero 16 no hace parte de los datos que aparecen aquí. ¿Cuándo hay que hacer este procedimiento de la división? Cuando el número de datos es par. Recuerden que aquí dijimos que habían 12 datos. Como el número de datos es par, entonces los 2 datos que están en la mitad se le hace este procedimiento. Se suman y se dividen entre 2 y ese sería el valor de la mediana. La guía nos pide en el mismo punto 2 que resolvamos el punto 2 del libro de la página 193. Aquí está, página 193, y este es el punto 2. Algo interesante es lo que sucede en el punto 1. En el punto 1, en la parte D, que aparecen los datos que nos dan, son palabras representando una variable cualitativa, masculino, femenino, femenino, femenino. Cuando las variables son cualitativas, allí tampoco podríamos hallar la mediana. Sigamos entonces en la parte A del punto 2. Vamos a tomar los datos y los vamos a colocar en orden. El primer dato que aparece es el 1. El segundo dato que aparece es el 2. El tercer dato que aparece es el 3. Haciéndolo ordenadamente, 1, 2, 3, aparece el 4 y aparece el 6. ¿Cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay un número impar de datos. ¿Cómo hallamos la mediana? De la misma forma. Tachamos 1 a cada lado. Y mire que aquí el número de la mitad divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. 2 datos a la derecha y 2 datos a la izquierda. ¿Quién es la mediana? El número 3. La mediana es igual al número 3. Continuamos con el punto 3, donde se nos va a explicar lo que es la moda. Allí nos dicen que terminemos de ver el video y luego de terminar de ver el video vamos a intentar comprender el ejemplo 4 y el ejemplo 5 de la página 192 y el 4 de la página 191. Entonces miremos aquí el de la página 192. Aquí aparece un gráfico. ¿Cómo identificar la moda allí? Resulta que la moda
es el dato que más se repite. ¿Cómo lo dice el concepto? Veamos el concepto en la página anterior. Aquí está la moda. Dice que la moda, en un estudio estadístico, es el dato con mayor frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir el dato con mayor frecuencia absoluta? Es el dato que más se repite. En el gráfico este que está aquí, 5 de la página 192, nos muestra un gráfico. En este contexto, el rectángulo más alto está representado en mayo. Quiere decir que mayo es el dato que más se repite y mayo viene representando la moda. En el punto anterior, en el ejemplo anterior, aquí por ejemplo que nos hablan de diferentes ciudades: Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Paipa, Villa de Leyva y Valle de Tenza. Buscamos en la frecuencia, en el número de parejas, el dato que más se repite, el dato mayor: 500, 700, 600, aquí está 704 y aquí tenemos 750. Quiere decir que Duitama es el dato que más se repite y Duitama viene siendo la moda. En el ejemplo del punto 1 de la página 193, allí tenemos, en el punto 1 tenemos unos datos. De hecho, aquí podemos hallar la moda en los 4 puntos. Por ejemplo, en la parte A, ¿cuál es la moda? El dato que más se repite. Vemos que el azul está 2 veces, el rojo está 4 veces y el verde está una sola vez. ¿Cuál es la moda allí? El rojo. En el inciso D está masculino, femenino, femenino, femenino. ¿Cuál es la moda? Femenino, porque es el dato que más se repite. ¿Qué pasa en los datos de una variable cuantitativa? Aquí por ejemplo tenemos 1000, 1000, 1000, 1500, 1000, 1500, 1000 y 1000. ¿Cuál es el dato que más se repite aquí? 1000. Esa viene siendo la moda. En este conjunto de datos está el 5, el 6 aparece 3 veces, el 7 aparece 2 veces, el 8 una vez, el 4 una vez, el 5 una vez. ¿Cuál es la moda en este conjunto de datos? El dato que más se repite, el número 6. Esa vendría siendo la moda. Bueno, finalmente en la evaluación de competencias, ahí les pido que por favor me hagan el punto 3 y 4 de la página 193, pero que al punto 4 le agreguen un inciso E para que puedan hallar la moda. Vamos a buscarlo en el libro, el punto 3 y 4 de la página 193. El punto 3. Miren, en el punto 3 nos muestran una gráfica. Y mire lo que se nos pide. Ojo con lo que se nos pide. Hay que hacer 4 cosas aquí. Dice, ¿cuál es la variable que se está estudiando en este caso? Ustedes leen y dicen cuál es la variable. Recuerda que eso lo discutimos bastante en clase. Después dice, ¿qué tipo de variable es? Si es cualitativa, cuantitativa, discreta o continua, o cualitativa nominal u ordinal. Después dice, ¿cuál es el dato con mayor frecuencia? ¿Cuál es el dato que se repite según la gráfica? Eso ya lo hacen ustedes. Bueno, chicos, vamos a terminar resumiendo las medidas de tendencia central. En el inciso D del punto 2 de la página 193 vamos a encontrar ese conjunto de datos. Ustedes allá en su libro lo pueden encontrar. Para ello vamos a hallar las 3 medidas de tendencia central. La media aritmética, media o promedio. Recuerden que a esto le podemos llamar media aritmética, media o promedio. Entonces recordemos cómo se halla la media aritmética para este conjunto de datos. Lo primero que tenemos que hacer es sumarlo. Sumar 5 más 4 más,
6. Lo primero que tenemos que hacer es sumar 6 más 5 más 4 más 3, etcétera, todos los datos. Pero en el libro se nos presenta una estrategia para no repetir los datos iguales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos el número 6 y buscamos cuántas veces está. El 6 está una vez y 2 veces. Entonces multiplicamos 6 por 2. Aquí están incluidos los dos 6. Más el siguiente dato que es el 5. Ahí aparece el 5 y buscamos cuántas veces aparece. 1, 2 y 3 veces. Entonces multiplicamos 5 por 3. Y así sucesivamente. El 4 lo vamos a encontrar 2 veces. El 3 lo encontramos 2 veces. El 7 2 veces. Y el 0 una vez. Realizamos las multiplicaciones. 6 por 2, 12. 5 por 3, 15. Y así sucesivamente. Entre 12. Recordemos de dónde sale ese 12. Ese 12 sale del número total de datos. Un dato, dos datos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la parte del denominador siempre vamos a colocar el número total de datos. Una vez que hayamos hecho la multiplicación, recuerden que en matemáticas ustedes aprenden que una multiplicación es una suma abreviada. Estoy diciendo que el 5 está sumado 3 veces, que el 4 está sumado 2 veces. 4 más 4 es 8 y 4 por 2 son 8 también. Entonces esta es una forma como más sencilla y más simplificada de sumar datos cuando algunos de ellos se repiten. Realizamos la suma, esa suma me da 55 y lo dividimos entre 12. Aquí les muestro cómo realicé la división. Recuerden por ejemplo acá 4 por 12, 48, que es 55, 7. Colocamos una coma en el cociente y un 0 en el residuo y continuamos la división. Y después el 2 en el 70, ¿cuántas veces está? 5 veces. 5 por 12 es 60, que de 70 a 10. Y nos va a quedar este número 4,5. Entonces, en resumen, ¿cuál es la media aritmética para ese conjunto de datos? 4,5. Para hallar la moda. Para hallar la moda volvemos a escribir los datos y buscamos el dato que más se repite. Aquí pues yo tengo una pista. El dato que más se repitió fue el 5. Y lo podemos verificar aquí. Aquí está el 5, aquí está otro 5 y aquí está otro 5. ¿Cuántas veces aparece el 5? 3 veces. Los demás datos aparecen 2 o una vez. ¿Cuál es la moda entonces? El dato que más se repite, que es el 5. Muy sencillo como ven. Y para hallar la mediana, ojo que tenemos que ordenar los datos en orden ascendente. Comenzamos por el dato menor, que es el 0. Después del 0 sigue el 3. Pero el 3 está repetido 2 veces. Hay que colocarlo 2 veces. El 4 2 veces, el 5 3 veces, el 6 2 veces, el 7 2 veces. Verificamos que aquí yo tenga 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, señor. Están los 12 datos. Recordemos que para hallar la moda vamos tachando en la parte derecha uno y en la parte izquierda el otro. Entonces uno de acá y uno de acá. Ahí llegamos a la conclusión de que 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 datos a la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 datos a la izquierda. Y estos dos me quedan en el centro. No puedo elegir este como el de la mitad porque en la parte izquierda quedarían más datos. Y tampoco puedo elegir este como el de la mitad porque en la parte derecha quedarían más datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar esos dos datos centrales, sumarlos, dividirlos entre 2. Como los valores son iguales, pues al final me va a quedar el mismo número. Entonces, ¿cuál es la mediana? El 5. En resumen, para el mismo conjunto de datos, la media aritmética es 4,5. La moda es 5
y la mediana es 5.